son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comisiones Obreras se llama hoy de nuevo a la huelga a las plantillas de las escuelas infantiles. Es el único sindicato que mantiene la convocatoria después del acuerdo ratificado el lunes por la Consejería y los sindicatos que habían convocado los paros anteriores, es decir, UGT, CESIF y USIPA. Desde Comisiones Obreras, Tania Alonso reconoce algunos avances, pero insiste en que no son suficientes para desconvocar. No hay una realidad con respecto al Grupo B, no hay una realidad con la carrera profesional, sino una propuesta de que se valorará, se mirará. No hay un calendario laboral adecuado al primer ciclo, que tiene que ser parecido al del segundo ciclo, acercarse al resto de etapas. Y la Dirección General de Minas sigue recabando información para determinar si la secuenciación de las tareas dentro de la mina de Vega de Rengos, donde el viernes fallecieron 2 trabajadores, era la más adecuada. Hasta que la investigación concluya, no se extraerá carbón de la mina. Desde Comisiones Obreras, Javier Vázquez, responsable de salud laboral en la Federación de Industria, pide celeridad. Asume que todo apunta a un desprendimiento repentino. La misma hipótesis que es la que mantiene el consejero Borja Sánchez. No hay que catalogar con total rotundidad que es así todo el resultado, pero nos faltan datos todavía. En ninguna de las inspecciones hubo ningún motivo de seguridad que hiciera sospechar lo que ahí ocurrió el viernes. Los miembros de la Brigada de Salvamento Minero dan de plazo a UNOSA hasta el 7 de diciembre para llegar a un acuerdo y resolver su situación laboral. Actualmente, la empresa les debe 9.000 horas extra y piden aumentar la plantilla en 5 trabajadores. Oliver Suárez es su portavoz. Y ese mismo día, sin una solución real, no nos vale que nos dicen que sí, que están trabajando en ello. No sé si sí, si no nos sirve. Queremos hechos reales, solución al problema. Ese día los brigadistas cesamos el trabajo ahí en la brigada. UNOS ha anunciado ya la convocatoria de promoción interna de esos 5 puestos, de los cuales 4 serían brigadistas y 1 un conductor rescatador. Una solución que para los trabajadores de la Brigada de Salvamento Minero es necesaria, pero que no cubre todas sus necesidades. Adrián Miguel Pérez, secretario de Comisiones en UNOSA. Formaron con los brigadistas antiguos y que lógicamente si este equipo de rescatistas de hoy se va, pues ese valor, ese conocimiento, esa experiencia en rescates en espacios confinados pues desaparecería, ¿no? Y el Ayuntamiento de Campillos, en Málaga, ha decretado 3 días de luto en señal de duelo por el asesinato machista de una joven de 25 años, vecina de esa localidad. La Guardia Civil ha detenido ya a su pareja, un hombre de 28 años, acusado de ese asesinato. De hecho, ha reconocido haberla estrangulado en su domicilio. Son ya 39 las mujeres asesinadas en lo que va de año en nuestro país. Recordamos ese 016, ese teléfono gratuito que no deja rastro en la factura y que pueden usar tanto las víctimas como cualquier persona que detecte en su entorno una situación de maltrato machista. Con esta portada arrancamos este informativo, este matinal de RPA del 27 de noviembre. Lo hacemos con Ángeles García, con Paula Rodríguez en labores de redacción y locución, con Elia Rivero, quien les habla, y también con Diego Fernández en labores técnicas. Vamos ya con nuestros titulares. Asturias Hoy. Asturias se enfrenta a un nuevo subtipo de gripe. Es una de las cepas de la gripe A, es la llamada H3N2. No es más grave, pero sí más transmisible y por eso se esperan más ingresos hospitalarios. El Laboratorio de Virología de Luca confirma que esta nueva variante ya está circulando por aquí, por Asturias. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, asegura que la red sanitaria está preparada y anima a la población a vacunarse. Se transmiten mejor, ¿no? La idea es que si empieza a crecer la incidencia y aparece este subtipo, bueno, podemos tener, como digo, una subida importante de forma más rápida. Y el Gobierno central prohibirá los ultraprocesados en los menús infantiles de los hospitales. Lo hará a través de un Real Decreto en el que ya trabaja el Ministerio de Consumo.
Su portavoz, Pablo Bustinduy, alerta del crecimiento exponencial de ultraprocesados en la dieta y recuerda que es una amenaza en la salud pública. Dice que es incoherente que los hospitales ofrezcan este tipo de productos. La idea es sacarlos, además de los menús infantiles, de las cafeterías y comedores abiertos al público. Pero también vamos a garantizar menús saludables y sin ultraprocesados en las cafeterías y en los comedores públicos de los hospitales en nuestro país. Y el Supremo celebra hoy la vista para revisar la libertad de Ábalos y Koldo García. El tribunal celebra esa vistilla de revisión de las medidas cautelares para el exministro de Transportes y para su exasesor en el caso sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas. El juez debe decidir si ingresan en prisión preventiva o si se mantienen las cautelares. La Fiscalía pide más de 20 años de prisión para Ábalos. María Jesús Montero asegura que al Gobierno no le preocupa lo que pueda decir el exministro. Es que lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto. Es que no me preocupa nada, salvo que me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos. Pero me extraña que diga esto y me extraña que a partir de ahora vaya a tener un comportamiento de ese tipo. Y respaldo total del Consejo General del Poder Judicial a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Ahora la candidata tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso. La Cámara Baja ayer la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, volvía a centrar gran parte de las acusaciones cruzadas entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, les llama mentiroso al Tribunal Supremo. Yo entiendo que ustedes tengan que apoyar a la señora Ayuso. En definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega. El tráfico. Vamos ya a esta hora a conocer cómo se circula por las principales vías del Principado con la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arrancamos la jornada de jueves y hasta ahora van a encontrar tráfico lento ya en la carretera AS1 en el entorno de Tudela, Beguín, dirección El Berrón, por lo que les pedimos precaución. Al igual también van a encontrar tráfico en la A66 ya en Coyoto, en este caso dirección Gijón, y se complican los accesos tanto a Oviedo ya por la carretera AS2 en el entorno habitual de Vitoria, al igual que también el acceso a Gijón ya por la carretera 8 en el entorno de Nuevo Roces. En el resto de vías por el momento se circula ya con total normalidad, no registramos incidencias, por tanto van a encontrar una circulación bastante fluida y cómoda. Gracias, DGT. Vamos ahora a conocer cómo se circula, cómo se transita por las principales ciudades de Asturias. Empezamos en Oviedo, Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecéis por allí? ¿Qué tal? Pues los accesos a la ciudad por ahora sin incidencias y el tráfico está fluido en toda la ciudad. Gracias, Oviedo. No tenemos conexión con Gijón, con lo cual nos vamos directamente hasta Avilés. Policía Local, buenos días. Buenos días desde Avilés. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo amanecéis? En este momento tenemos normalidad en el tráfico rodado sin ninguna incidencia que reseñar. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión de jueves que nos acerca. Cecilia Crespo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Elia. Hoy volvemos a hablar de una jornada estable, con claros que prometen ser generosos. Tendremos el paso de nubosidad alta durante la mañana, que convivirá con el cruce de bandas de nubosidad media durante la tarde. Hacia el sur de la comunidad se espera la aparición de algún estrato bajo, algo más persistente. Las temperaturas suben sin excepción, aunque ese ascenso será más notorio hacia la cordillera, donde llegaremos a ganar hasta 4 y 5 grados respecto al día de ayer. El viento sopla sur flojo y lo seguirá haciendo en las próximas horas, aunque se impondrá una componente del noroeste en la costa de cara a la tarde. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9 con Naciu Varillas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con qué contenidos, compañero? Hola, Elia. Hola, Ángeles. Hola, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Hoy tenemos tertulia política en los estudios de RPA. En lo que llevamos de año, como saben nuestros oyentes y espectadores, han fallecido en Asturias ya 7 personas en accidentes mineros. La seguridad minera va a protagonizar la tertulia política de este jueves en Asturias al día. Hoy
con Fernando Lastra en representación de la FSA-PSOE, Rafael Alonso, diputado autonómico del PP, Gonzalo Centeno, diputado de Vox, y Jorge Pardo en representación de Izquierda Unida. En la segunda parte vamos a hablar con Daniel Braga. Es el autor de Aquí donde soy. Es un cortometraje rodado con teléfono móvil y en solo 3 meses usa imágenes de archivos familiares con entrevistas a personas LGTBI y reflexiona sobre la alternativa de este colectivo entre marcharse a grandes ciudades para desarrollar su vida con plenitud o permanecer en su lugar de origen. Y vamos a acabar con Artístiques. Almacenes Quibi en Ubieu acoge el sábado un nuevo festival que reúne música, artes plásticas, protagonizado íntegramente por mujeres jóvenes, 40, que emplean el asturiano y el eonaviego como medio de expresión. Vamos a hablar en Asturias representantes de las entidades organizadoras que son Puru Remangu e Ixuxu Cultura. Gracias, Nacio. Quedamos pendientes de ese contenido, de ese programa, y nos volvemos a escuchar mañana. Gracias. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, lo decíamos en la apertura de este informativo. La de hoy, la de este jueves, es una nueva jornada de huelga en las escuelas de 0 a 3, en las escuelines, convocada en este caso únicamente por comisiones obreras. Las educadoras exigen mejoras laborales al gobierno asturiano. En la última reunión celebrada este lunes, en la mesa de diálogo entre la Consejería y los sindicatos, UGT, CESIF y USIPA, respaldaban la propuesta presentada por el Ejecutivo para mejorar las condiciones laborales de estas técnicas de educación que prestan sus servicios en las escuelas del primer ciclo de infantil. Pero Comisiones Obreras no lo aceptaba y Tania Alonso, la portavoz de ese ciclo de 0 a 3 en el sindicato, explica el porqué. No es suficiente la propuesta que se presentó porque es incompleta. No soluciona para nada las reivindicaciones del colectivo, no soluciona para nada la problemática que hay día a día en el aula de escasez de medios, de escasez de tanto medios personales como medios como materiales de todo tipo. Es un colectivo que se siente completamente ninguneado en todos los aspectos, no se le da el valor que tiene. Sí reconoce que hay algunos avances, pero la propuesta planteada por la Consejería de Educación no llega a las reivindicaciones exigidas por la formación sindical. Entiende Tania Alonso que no son suficientes como para desconvocar la huelga de hoy. No hay una realidad con respecto al Grupo B, no hay una realidad con la carrera profesional, sino una propuesta de que, de que se valorará, se mirará. No hay un calendario laboral adecuado al primer ciclo, que tiene que ser parecido al del segundo ciclo, acercarse al resto de etapas. No hay la hora complementaria fuera del aula, que no es ningún derecho, sino es para seguir trabajando, contemplada como tal. No tenemos contemplada todavía la gente que no estabilizó, esas plazas, qué números son, cuándo van a salir. Queremos más certezas y más seguridad. Y en Madrid, la consejera de Educación, Eva Ledo, se reunió con la ministra del ramo, con Pilar Alegría, para presentarle las prioridades de gestión del Principado, entre las que estaría la aplicación del Pacto Asturias Educa, las políticas de bienestar emocional y prevención del acoso escolar y el suicidio, o la puesta en marcha de la nueva ley de formación profesional dentro de su ámbito de actuación, además de la importancia de crear una especialidad docente de lengua asturiana. Una de las principales políticas en las que estamos trabajando es la necesidad de contar con la especialidad de lengua asturiana y gallego asturiano para tener el margen jurídico necesario que nos permita dar cumplimiento a la distinta normativa de aplicación. También le he dado a conocer la inquietud de las familias en relación con contar con una ley de acoso escolar. Y al mismo tiempo hablamos sobre las necesidades de atención a la diversidad que observamos crecientes en el entorno educativo. Y esta tarde a las 5:30 en Oviedo se presenta el manifiesto por la creación de la especialidad docente, promovido por la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego. En Asturias al Día, la presidenta de ADAE, Claudia Menéndez, ha denunciado que hay más de 300 profesores de estas materias en situación de interinidad y reclama el reconocimiento de la especialidad docente de lengua asturiana. Asegura que los maestros y profesores de esta materia asumen las mismas tareas que el resto de los claustros.
creo que hay que incidir mucho en que nosotros no tenemos una formación diferente a la del resto. Y es decir, yo soy maestra y tengo el grau de magisterio y la mención de lengua asturiana. Fago también el mismo trabajo, y es decir, nosotros, a más de lo que es la propia área, ¿no?, la docencia de lengua asturiana, pues asumimos coordinaciones. Y es decir, no solamente vamos a los centros a dar clase de asturiano y después marchamos, no, hacemos exactamente las mismas funciones docentes. Entonces, con el mismo trabajo y con la misma formación, ¿cómo puede ser que no tengamos las mismas condiciones laborales? Y cambiamos de tercio porque la Dirección General de Minas sigue recabando información para determinar si la secuenciación de las tareas dentro de la mina de Veiga de Rengos, donde el viernes se murieron 2 trabajadores, era la más adecuada. La Comisión de Seguridad Minera se ha reunido de manera extraordinaria para analizar el accidente. Hasta que la investigación finalice no se va a extraer carbón de la mina. Desde Comisiones Obreras, Javier Fernández, que es el responsable de salud laboral de la Federación de Industria, lo que pide es celeridad, agilidad, aunque recuerda que hay que esperar a lo que revele la investigación. De todos modos, dice que todo apunta a un desprendimiento repentino. Nos faltan datos para analizar si en un principio sí es un desprendimiento súbito. En un principio no hay que catalogar con total rotundidad que haya, es así todo el resultado, pero nos faltan datos todavía para hacer una afirmación rotunda. Misma hipótesis, la del derrumbe súbito, es en la que insiste Borja Sánchez, el consejero de Ciencia e Industria, que subraya que toda la actividad de la mina estaba controlada. Todas las cuestiones de seguridad, las inspecciones, la trazabilidad de dónde iba el material que se extraía de la mina, ¿no?, pues está todo convenientemente documentado y bueno, en ninguna de las inspecciones hubo ningún motivo que hiciera de seguridad que hiciera sospechar lo que ahí ocurrió el viernes. Incluso el día antes no había ningún síntoma. Es algo que comparten también desde Comisiones Obreras. Javier Vázquez, ingeniero técnico de minas de profesión, dice que según el primer informe todas las medidas de seguridad estaban activadas. Que son personas con una cualificación y con una experiencia profesional demostrada, no vio absolutamente nada. Sabemos con la ciencia cierta que si hubiese habido alguna anomalía o él hubiese detectado alguna anomalía, inmediatamente le hubiese dicho a la empresa que la corrigiera. Lo que se pide es que el proceso de investigación no se alargue en el tiempo, algo que afirman puede perjudicar a la credibilidad de la empresa porque mantendría la sospecha de la duda sobre las causas del accidente. Y precisamente TIC Narcea descarta realizar una regularización de empleo, un ERE, y mantiene, por lo tanto, a toda la plantilla en las mismas condiciones que hasta ahora, aunque los trabajos se limiten a mantenimiento. La empresa hace hincapié en que el accidente del viernes era imprevisible y subraya su deseo de seguir adelante con el proyecto por su interés, no solo empresarial, sino también social. La previsión es que el lunes la plantilla vuelva a la mina. Y seguimos hablando del sector minero porque los miembros de la Brigada de Salvamento dan de plazo hasta el 7 de septiembre a UNOSA para llegar a un acuerdo y resolver su situación. Recuerdan que se les deben 9.000 horas extra, que reclaman también el pago de esas horas y denuncian que les faltan al menos 5 trabajadores. Si para ese día 7, domingo, no hay una solución, los 21 brigadistas volverán a sus puestos de trabajo en la mina al día siguiente, el 8 de diciembre. Exigen el pago de las horas extra y la reorganización de un servicio cuya situación, denuncia su portavoz Oliver Suárez, es insostenible. Y ese mismo día, sin una solución real, no nos vale que nos dicen que sí, que están trabajando en ello. No sé si sí, si no nos sirve. Queremos hechos reales, solución al problema. Ese día los brigadistas cesamos el trabajo ahí en la brigada. UNOSA anuncia la convocatoria de promoción interna de 5 nuevos puestos, de los cuales 4 serían brigadistas y 1 conductor rescatador. Es una solución que para los trabajadores es necesaria, pero que por sí sola no basta. Lo dice Adrián Miguel Pérez, secretario de Comisiones Obreras en UNOSA. Formaron con los brigadistas antiguos y que lógicamente si este equipo de rescatistas de hoy se va, pues ese valor, ese conocimiento, esa experiencia en rescates en espacios confinados pues desaparecería, ¿no? Acusan a UNOSA y a la SEPI de tener buenas palabras en público, pero no de presentar un plan viable. Lo hace Andrés Ballina, presidente del comité, intercentros de UNOSA y representantes del SOMA-OGT. Estos brigadistas al final no comen de
de agradecimientos y de buenas palabras. Estos brigadistas comen del dinero que se les adeuda. Y UGT y comisiones obreras cargan contra la patronal asturiana por mezclar y confundir absentismo laboral con bajas laborales. UGT muestra su preocupación por el aumento de bajas en Asturias y reclama una regulación específica para luchar contra los riesgos psicosociales que protejan la salud mental de los trabajadores. Por su parte, comisiones obreras reclama a la patronal un refuerzo de los planes de prevención de riesgos para frenar la siniestralidad laboral. Nos da más detalles Paula Rodríguez. UGT asegura que la baja laboral, es decir, la incapacidad temporal protegida por ley, no se puede considerar absentismo laboral tal y como refleja la FADE. El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, rechaza el análisis que realiza la patronal cuando introduce el término absentismo para hablar tanto de bajas justificadas como injustificadas. Considera además que permitir a las mutuas la tramitación de bajas laborales no es la solución. Lanero aboga por una normativa específica para luchar contra los riesgos psicosociales que protejan la salud mental en el trabajo. Lamentablemente la FADE todavía no se ha enterado de qué va la salud laboral y además lo mezcla de manera torticera con el absentismo. No se trata de que las mutuas ahora también lleven los casos de salud mental de los trabajadores, sino de lo que se trata es de prevenir que la gente enferme y para eso hay que hacer evaluaciones de riesgos psicosociales, que son las que pueden detectar si hay problemas en el trabajo, si hay situaciones de estrés, de sobrecarga. Solo así, haciendo esos estudios, podemos prevenir que la gente enferme y no caiga en depresiones. Desde Comisiones Obreras, su secretario general de Industria pide a las empresas que pongan el foco en las elevadas cifras de siniestralidad laboral. Damián Manzano denuncia la falta de voluntad empresarial a la hora de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y pide más inspecciones. No es cierto que haya en Asturias un absentismo que esté desbocado ni que sea preocupante. Lo que hay en todo caso son trabajadores y trabajadoras usando sus derechos y uno de los derechos es poder disfrutar tanto de los permisos que están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos como cuando uno tiene una situación de salud que le impide ir a trabajar y creemos que lo que debería de preocupar especialmente a las empresas son las altísimas tasas de siniestralidad laboral. Y no dejamos el mercado laboral porque Gobierno y sindicatos han pactado una subida del 11% hasta 2028 para los empleados públicos, lo que permite recuperar casi un 3% de poder adquisitivo. Además de ese incremento salarial, el acuerdo incluye la supresión de la tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y la regulación del teletrabajo. De momento han suscrito ese acuerdo UGT y DESIF. Comisiones Obreras todavía no se ha pronunciado al respecto. Pues a partir del próximo mes de diciembre se abonará una paga con los atrasos de todo el año con un incremento de un 2,5%. Las nóminas subirán un 4% en enero de 2026 más un 0,5% adicional si el IPC de ese año es igual o superior al 1,5%. En enero del 2027 subirán también un 4,5% y se culminará en un 11,4% en enero de 2028. También se consigue mejoras en materia de permisos y conciliación, de promoción interna, concursos de méritos, movilidad, agilizar también procesos selectivos, mejoras en la eliminación de la tasa de reposición, reforzar la atención al público, adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales, mejoras en la jubilación, así como desbloquear las 35 horas y la regulación del teletrabajo. Desde CESIF consideran que es un buen acuerdo. Y podemos decir que con la firma de este acuerdo, las empleadas y empleados públicos al final de los ejercicios 25-28 van a tener una recuperación del poder adquisitivo del 2,9%. Otro de los objetivos que perseguíamos era que también se retribuyese el año 2025. Y podemos decir que con la firma de este acuerdo, efectivamente así se va a hacer, y se va a hacer a partir de ya, en la nómina de diciembre o en enero. Y son ya las 8:24 y vamos con más asuntos de interés porque la Unión de Consumidores de Asturias, la UCE, ha puesto en marcha, en colaboración con la Consejería de Derechos Ciudadanos del Principado, la campaña Trilogía.
Está destinada a ayudar a que más de 300.000 asturianos puedan reclamar hasta 10.000 euros por los abusos del conocido como cártel de los coches o pagos por precios abusivos de los fabricantes. También por gastos hipotecarios y la usura en tarjetas de crédito. Dacio Alonso, que es el presidente de UCE, recuerda que todas estas prácticas han sido ya condenadas por los tribunales y anima a reclamar antes de que los plazos para hacerlo prescriban. Y desde la Consejería de Derechos del Ciudadano, Ovidio Zapico, reafirma el compromiso de su departamento para que la campaña sea posible. Por favor, si no reclamas ahora, vas a perder el derecho y vas a perder la oportunidad de recuperar lo que es tuyo. Y además, sobre todo, que no se estén quedando con ellos quienes se están enriqueciendo y riendo de nosotros. Y nosotros lo que hacemos ahora mismo, en este caso, es ese respaldo económico para que la campaña sea posible y podamos llegar pues, a la inmensa mayoría de esos 300.000 asturianos y asturianas para que den ese paso adelante que decía y se hagan valer y puedan reclamar lo que es suyo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y lo avanzábamos también en titulares. La Consejería de Salud confirma que ya circula por Asturias el nuevo subtipo de gripe. No es más grave, pero sí más transmisible, lo que hace prever que haya más ingresos hospitalarios. Es una de las cepas de la gripe A, es la llamada H3N2. Circula todos los años, pero este llega con más mutuaciones de lo habitual. De ello ha advertido el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que atribuye el adelanto de la temporada a esta subvariante. No es más grave, pero sí es más contagiosa, por lo que se temen de sus posibles consecuencias. José María Molero es el portavoz del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de SEMIF. Al estar menos protegidos, porque la inmunidad nuestra es menor contra esta mutación, pues vamos a tener más posibilidad de que haya más casos de infectados y, por lo tanto, más casos de potencialmente personas que van a ingresar al hospital y, desgraciadamente, más casos potenciales de que vayan a fallecer. Es una variante que ya está circulando por Asturias. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, dice que la red sanitaria está preparada para afrontar la epidemia y anima a vacunarse. Sabemos que va a haber una incidencia que va a ir más rápido este año, o sea, una presencia más rápida y más adelantada por parte de la gripe, y ese tipo de subtipos de gripe A lo que significa es que puede haber como un cuadro más explosivo, ¿no? Porque como tiene una transmisión, se transmiten mejor, ¿no? La idea es que si empieza a crecer la incidencia y aparece este subtipo, bueno, podemos tener, como digo, una subida importante de forma más rápida. Atención, porque este pico de la gripe se espera para finales de diciembre, un mes antes de lo habitual. De momento, mañana viernes, el Ministerio ha convocado de forma extraordinaria un Consejo Interterritorial de Salud para tratar de que las autonomías aprueben un protocolo de actuación frente a este virus. Y el Ministerio de Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales. El Ministerio de Pablo Bustinduy trabaja ya en un Real Decreto en este sentido, que también se extenderá a las residencias de mayores. La Organización Mundial de la Salud alerta del crecimiento exponencial de la presencia de los ultraprocesados en las dietas como una amenaza a la salud pública global. Para Pablo Bustinduy, para el ministro, se debe erradicar la incoherencia de que los hospitales los ofrezcan, y también recuerda que en los últimos 20 años ha triplicado su consumo. Pues en este Real Decreto, que se conocerá públicamente y cuyo contenido vamos a ir desgranando en las próximas semanas, vamos a garantizar menús saludables y sin ultraprocesados para todos los niños, niñas y adolescentes que estén ingresadas en centros hospitalarios, pero también vamos a garantizar menús saludables y sin ultraprocesados en las cafeterías y en los comedores públicos de los hospitales en nuestro país. Las precipitaciones caídas en la última semana han mejorado los niveles de los embalses asturianos. Ahora se encuentran en cotas similares a los del año pasado por las mismas fechas. A pesar de que el agua embalsada ha aumentado, las reservas se han visto mermadas en los últimos 10 años. Nos lo cuenta la siguiente crónica, Paula Rodríguez. Las lluvias han mejorado las reservas hídricas en Asturias, pero aún permanecen por debajo de los niveles de la última década. El subdirector del Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua de la Universidad de Oviedo, Rodolfo Espina, destaca que las lluvias han mejorado las reservas durante la última semana, pero alerta de que el volumen total de agua embalsada en Asturias ha perdido volumen. Las lluvias de estos últimos días han supuesto un cambio en la tendencia en el almacenamiento de agua en el Cantábrico Occidental. Las reservas se han elevado hasta el 57,5%,
lo que supone un aumento de 2 puntos con respecto a la semana anterior. Esto nos permite situarnos en niveles idénticos a los del ejercicio del año pasado, aunque aún estamos 9 puntos porcentuales por debajo de la media de la última década. Los embalses del suroccidente asturiano lideran el aumento de reservas de agua, especialmente el de Doiras sobre el cauce del río Navia. En cuanto a las previsiones, el subdirector de Cuida destaca que los modelos prevén un invierno con precipitaciones normales para los próximos meses, con un aumento de las lluvias en la cuenca del Mediterráneo y Canarias. El embalse de Doiras, en la cuenca del río Navia, lidera el aumento en esta semana con un 7% más de reserva. En cuanto a las previsiones para el invierno, se esperan acumulados normales en la mayoría de regiones y la EMET únicamente destaca un posible aumento de las precipitaciones en el Mediterráneo y en la zona de Canarias. Estaremos atentos a lo que nos depara la entrada del invierno y si hay precipitación suficiente como para remontar hasta niveles medios de la década, por lo menos. Y el sindicato agrario COAG lleva a cabo la edición número 19 de las jornadas estatales del sector apícola, un encuentro que se celebra desde hoy y hasta el sábado en Oviedo, un evento que no contará con la intervención de ningún responsable de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado. Y aseguran desde la organización que han sido invitados sin tiempo y en forma y que su no presencia demuestra, según Pedro Los Certales, responsable del sector apícola de COAG, un desprecio al sector en horas muy bajas por multitud de problemas que les inquietan. Tenemos que lamentar que la Consejería, por lo visto, no le debe interesar, la Consejería de Principado no le debe interesar nuestra problemática, no debe interesar un acto, un evento de este calado que por primera vez se realiza en Asturias, 130 apicultores en el Principado que van a compartir, van a poner por 2 días al Principado en el mapa y que efectivamente pues la Consejería no ha atendido. A estas jornadas van a asistir un total de 130 participantes provenientes de las uniones de COAG de toda España. Un programa que se compone de charlas y experiencias relacionadas con el sector y donde se van a analizar los problemas acuciantes de la apicultura en Asturias. Problemas debido a la sequía, los incendios forestales y la proliferación de la vespa velutina. Problemas de mercado que se dan por la importación de jarabes de dudosa procedencia y que mezclados con la miel pues inundan nuestros mercados. Otro es el tema de las especies exóticas invasoras, efectivamente la situación que tenemos con vespa velutina, otra especie que ha llegado, y esta ya es del sur, que ha llegado para quedarse y para extenderse. La situación es que con esta especie, con vespa orientalis, está sobre todo en climas más cálidos y secos. Contra esta especie sí que no hay una solución. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hablamos ahora de pensiones, porque la OCDE considera que España debería elevar a 35 años el periodo cotizado que se toma como base para calcular la pensión de jubilación, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de nuestro país. En su estudio económico sobre España, la OCDE avala la última reforma de pensiones, pero insiste en la necesidad de reformas adicionales para reducir las presiones de gasto a largo plazo que superarán el 25% del PIB en 2050, la mayor parte asociado a las pensiones, pero también a la sanidad y a los cuidados de larga duración. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que España ya dispone de herramientas para controlar la viabilidad del sistema. Y las Cortes Valencianas celebran hoy el pleno para investir a Juan Fran Pérez Llorca, candidato del Partido Popular, como nuevo presidente de la Generalitat, en sustitución de Carlos Mazón, el dimitido Carlos Mazón, a la espera de que se desvele el sentido del voto de Vox, cuyo respaldo es necesario para ser elegido. Y seguimos en clave nacional porque el Tribunal Supremo podría mandar hoy a prisión al exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, por su posible ingreso por su causa por haber cobrado de forma irregular comisiones en la venta de mascarillas. El alto tribunal ha citado al exministro y a su antiguo asesor, a Koldo García, para revisar las medidas cautelares que les impuso por la trama de las mascarillas. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19
años y medio para Koldo. Ante la posibilidad de entrar en la cárcel, ambos han comenzado ya a advertir al Gobierno de revelar información comprometida para el Ejecutivo. Ese primer aviso ha sido la publicación de la existencia de una presunta reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy, y que en círculos políticos se ha interpretado como el toque de atención que ha lanzado el Gobierno de lo que podría suceder si finalmente va a prisión. Desde el Ejecutivo Central niegan la existencia de esa reunión. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que al Gobierno no le preocupa lo que pueda decir el exministro Ábalos. Es que lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto. Es que no me preocupa nada, salvo que me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos. Pero me extraña que diga esto y me extraña que a partir de ahora vaya a tener un comportamiento de ese tipo. Y el Ayuntamiento de Campillos, en Málaga, ha decretado 3 días de luto en señal de duelo por el asesinato machista de una joven de 25 años, vecina de esa localidad. La Guardia Civil ha detenido a su pareja, un joven de 28 años, acusado de estrangularla en su domicilio. Él mismo ha reconocido ante la Guardia Civil los hechos. Los dos, tanto víctima como agresor como asesino, habían estado en el sistema Biogen por relaciones anteriores. Recordamos ese 016, ese teléfono gratuito que no deja rastro en la factura y que hay que borrar de algunos terminales telefónicos. Y más asuntos cuando son las 9 menos 25 de la mañana, porque el Consejo General del Poder Judicial ha respaldado de forma unánime a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Los 20 vocales del Consejo se han reunido para avalar la propuesta del Gobierno, una unanimidad que no se daba desde el 2018. Ahora la candidata tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso. Allí precisamente la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, volvía a enzarzar a Gobierno y oposición, en este caso entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Está claro, señor Sánchez, usted desconoce la sentencia y está en contra de ella. Pues cada vez usted es más peligroso para la democracia española. Mire, si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, les llama mentiroso al Tribunal Supremo. Yo entiendo que ustedes tengan que apoyar a la señora Ayuso. En definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Bueno, y hace ahora 10 años, una década, la asociación Luar en Oviedo echó a andar y a trabajar en el ámbito de la inclusión, la juventud y la participación social. Candela Herrera comenzó en ese momento, hace una década, un proyecto de educación en la calle. Hoy el proyecto ha crecido, ha ido evolucionando, y sobre esta trayectoria queremos hablar precisamente con ella, con Candela, sobre esta evolución de Luar, sobre el punto en el que están y sobre los proyectos a futuro. ¿Qué tal, Candela? Ya nos escuchas, ¿no? Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Decíamos que cumplís 10 años, Luar cumple una década. A día de hoy, ¿cuáles son los ejes vertebradores de vuestro proyecto? ¿Cuáles son vuestras líneas de trabajo en Luar? Candela, cuéntanos. Pues nada, ahora mismo lo que tenemos es un centro juvenil en Ventanielles, abierto y libre para que los chavales puedan entrar y salir cuando ellos consideren, y tenemos un equipo de educadores que se encargan un poquitín de detectar y de estar a disposición un poco de las necesidades, de trazar con los chavales sus objetivos vitales y tal. Todos los chavales están en alguna situación complicada, en riesgo o directamente en exclusión social. Entonces, un poco pues se trata de que vuelvan a recuperar la motivación y tal. Y a partir de ahí ya pues diseñamos un montón de acciones y un montón de proyectos pequeños y grandes para que se puedan cumplir esos objetivos vitales. Dices que casi todos los chavales que atendéis están en situación de riesgo de exclusión. ¿Cuáles son las casuísticas que más soléis encontraros, las problemáticas más frecuentes ahí en la zona en la que trabajáis? Pues mira, ahora mismo atendemos a chavales de todo Oviedo, aunque estamos situados en el barrio de Ventanielles, atendemos a chavales de todo Oviedo, y más o menos ahora mismo estamos al año atendiendo a unos 700 chavales. Y claro, la casuística es muy diferente. Sí que es verdad que detectamos desde los primeros años que empezamos con el proyecto de educación de calle, como decías, detectamos un cambio muy grande, que es que antes, en esos años, los chavales
con los que trabajamos tenían problemas de conductas de riesgo, principalmente relacionados con el consumo de sustancias. Sí. Y ahora sí que nos estamos encontrando muchísimos chavales en situaciones de soledad no deseada, de muchos chavales solos, muchas víctimas de bullying, muchos chavales con situaciones de violencia en casa, con situaciones de agresiones. Uy, se ha introducido aquí una niña. Vale. Perdón. Nada, tranquila. Y entonces, claro, es un cambio que nos preocupa muchísimo, principalmente porque nos obliga a nosotros también a hacer una transformación en nuestra intervención, porque, claro, no es lo mismo trabajar con conductas de riesgo que trabajar desde la soledad, muchísimos pensamientos intrusivos, autolíticos. Bueno, es un cambio de perfil muy grande y estamos ahora mismo pues trabajando duro y hemos introducido pues psicólogos y tal en el equipo para que nos ayuden en este nuevo perfil. ¿Hasta qué punto se tienen en cuenta asociaciones como LUAR a la hora de diseñar políticas públicas, Candela? Bueno, pues a ver, yo diría que poco, porque nosotras publicamos más o menos un estudio cada 2 años. El último que publicamos fue de personas sin hogar, o sea, de jóvenes sin hogar. Siempre estudios relativos a la juventud, principalmente de Oviedo y de Asturias. Y, hombre, yo he de decir que mucha repercusión de nuestros estudios en las políticas públicas no encontramos. Bueno, yo creo que hay administraciones más receptivas. Muchas veces, por ejemplo, pues con la Consejería de Salud sí que diseñamos conjuntamente algún proyecto de intervención y tal, pero luego otras administraciones, bueno, pues sin más. No creo que interfiera mucho. Sí. Desde luego, como nosotras, con nosotras no cuentan mucho. Pero bueno, en el caso de Oviedo, Candela, ¿con qué recursos cuenta hoy la juventud, ya esté en riesgo o no esté en riesgo de exclusión, pues para poder ser lo más autónoma posible y tener una calidad de vida y un bienestar emocional en la medida de lo posible pleno en Oviedo? Sí. En Oviedo contamos con poquitos recursos. De hecho, nosotras en Asturias, asociaciones que se dediquen específicamente a la juventud, solo estamos nosotras. Otras son asociaciones pues más generales, a la juventud en exclusión, Y viene, por favor. A la juventud en exclusión. Somos nosotros los únicos que nos dedicamos a ese perfil. Entonces, claro, en Oviedo pues está el programa de ocio juvenil, pero sí que es verdad que al ser una población bastante envejecida, casi todo lo que se puede hacer o es generalista y los chavales jóvenes se tienen que sumar a acciones culturales o artísticas generales, ¿no? Que a los que puede ir toda la población, o cosas así muy dirigidas hacia ellos, hay poquito. Hay poquito en general en España, Hay poquito en general en España. Pero ese crowdfunding, Candela, que pusisteis en marcha hace unos meses para poder terminar las obras del Teatro Comunitario Mundo Mocedad, no sé si ya terminó, no sé si habéis recabado toda la financiación que necesitabais. El crowdfunding, recopilamos más o menos la mitad. Ya lo tenemos casi para abrir. Sí que es verdad que estamos teniendo un poquitín y vamos un poco lentos, pero yo creo que en enero ya podremos inaugurar el teatro, ya lo tenemos casi todo montado. Claro, era un local muy antiguo, es donde se hacía antes el Oviedo, entonces nos ha costado un poquitín pues reconfigurarlo y tal, pero yo creo que en enero empezaremos ya con las actividades y tenemos a los chavales ahí a tope, ya programando y habilitando el espacio para que se pueda utilizar a partir de enero. Y no sé si tenéis en mente algún proyecto más en la misma línea, teniendo en cuenta que lo que falta muchas veces son recursos públicos. Al final apelamos a la solidaridad ciudadana, a tejer redes entre los vecinos y los vecinos, pues más proyectos en este sentido. Ahora nuestro objetivo principal es enfocarnos mucho en las artes y la cultura como forma de canalizar los estragos que hace psicológicamente la pobreza, ¿no? y las emociones, ¿no? Cómo afecta la exclusión social en las emociones. Y vamos a iniciar, que ya es un proyecto que lo tenemos iniciado, pero a muy baja escala, vamos a iniciar algo más grande también en el ámbito del deporte. Ajá. Queremos hacer un club deportivo. Al final, un poco lo que decías antes de las actividades de ocio, realmente siempre hay. La cuestión es que la mayoría, o sea, siempre hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Pues sí. Todos los jóvenes todos los que hemos pasado por la juventud, ¿no? Sí. Sabemos que hay cosas que hacer. La cuestión es que la mayoría son muy de acceso de pago, pues aunque sea poco dinero, pues hay que pagar o hay que desplazarse muchísimo para hacerlas, o cosas que al final son trabas para las personas que viven un poco alejadas de la sociedad más
más estandarizada, ¿no? Es difícil. Entonces nosotros lo que queremos es acercarlo. ¿Qué pasa con el deporte? Pues lo mismo, que tú al final todo el mundo te dice, no, puedes salir a correr por la calle, puedes utilizar, pero realmente tú para estar realmente integrado, pues lo normal es que vayas a un gimnasio, que te apuntes a un deporte concreto, que puedas financiarlo y tal. ¿Qué pasa? Que los chavales en exclusión social no pueden acceder a eso tampoco, por la falta de recursos económicos. Sí que es verdad que hay muchos clubes que bien a través de nosotras o bien por solidaridad con los chavales les cogen igual, ¿no? Y les reducen muchísimo por las cuotas, pero al final las federaciones y todo eso hay que pagarlo. Y entonces queremos montar un club deportivo, un poco en la línea del teatro, algo también grandín, bueno, no, grandín a nuestro nivel, claro. Y esas son un poco las dos líneas estratégicas de los próximos 2 años, van a ser arte, cultura y deporte. Bueno, pues Candela, quedamos pendientes de esas 3 líneas, esos proyectos de futuro que esperamos que prosperen. Gracias por habernos atendido, Candela Herrera. Gracias. Buen día. Un saludo. Buen día. Hasta luego. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Y vamos con más asuntos cuando son ya las 9 menos cuarto, porque en Gijón el hogar San José en el Natahoyo finalmente no acogerá a parte de los usuarios del albergue Covadonga mientras duren las obras. La decisión se ha tomado en una reunión celebrada entre el Ayuntamiento y la Red de Entidades de Inclusión Activa, que aglutina a 21 organizaciones sociales. Serán estas entidades sociales las que asuman el traslado de usuarios durante los 2 años que van a durar las obras de reforma del albergue. El nuevo proceso, que descarta definitivamente el hogar de San José, estará liderado por un equipo técnico creado expresamente para este propósito. Ayer, en Asturias al Día, la directora del albergue Covadonga, Elena Suero, lamentaba la crispación y la posición de los vecinos del Natahoyo ante la idea inicial, y ahora ya descartada, de llevar a estas personas a su barrio. Esa sociedad nos ha dado la espalda y somos conscientes de ello. Y en ese sentido ha dado la espalda a un grupo de personas vulnerables y a las instituciones que les representamos, por supuesto. No estoy hablando del global de la ciudad de Gijón, que como digo, siempre nos ha acogido con los brazos abiertos y nos sentimos apoyados, pero bueno, es inevitable que estas personas han tenido voz y inevitablemente y lamentablemente han tenido voto. Y susto en Gijón por una explosión en una tienda de patinetes de la calle Magnus Blistad. El incendio, originado en una batería eléctrica, según apuntan las primeras investigaciones, obligó ayer por la tarde a cortar el tráfico en la calle y también el tránsito de peatones. No hubo que lamentar víctimas personales, pero sí se produjeron importantes daños materiales en el local. Nos da más datos Lucía Costa. La tienda se encontraba cerrada al público, pero una trabajadora se encontraba en su interior. Fue ella quien intentó apagar en un inicio las llamas con un extintor, pero no lo consiguió. El fuego empezó a propagarse y el resto de patinetes empezaron a explotar. Fue entonces cuando la trabajadora llamó a los bomberos, que acudieron al lugar junto a los agentes de la policía local y nacional. Afortunadamente el accidente no ha dejado heridos, pero sí daños materiales. Las labores de extinción obligaron a cortar el tráfico en las calles Magnus Blistad, Infiesto y Adaro. Cuando me asomo ahí y veo todo el humo, todo el chisporroteo, todas aquellas explosiones, cada patinete hacía una explosión. Aquello fue horrible, parecía una guerra. En el patio interior que tenemos hay una salida de humos de abajo y salía muchísimo humo. Y de Gijón nos vamos a Oviedo, porque allí el Grupo Municipal Socialista critica que el Ayuntamiento, que el equipo de gobierno local, asuma el coste del arreglo del antiguo sanatorio Miñor, una reparación que nunca abordó la Fundación Gustavo Bueno durante los 27 años que disfrutó el edificio. Una crítica que ha expresado el concejal del PSOE, Jorge García Monsalve. Todos los gastos estructurales, que son unos gastos serios, porque el edificio, según informes del propio ayuntamiento, estaba en mal estado, iban a ser sufragados por el ayuntamiento. Es decir, después de 27 años de usar de forma gratuita ese edificio, la fundación lo va a abandonar y todo el coste de poner ese edificio otra vez en buen estado va a correr a cargo de los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Y el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y el Teatro Filarmónica son los escenarios elegidos para la celebración de la 6ª temporada de la canción de autor de la cátedra Leonard Cohen. Desde hoy hasta el domingo, toda la programación será gratuita con entrada libre hasta completar el aforo. Un evento que va a reunir en Oviedo a 7 músicos, a cantantes, a escritores, periodistas y también docentes para disfrutar de la música en un programa que incluye conversaciones musicales, conferencias, mesas redondas y cine. Comienzan hoy con una conversación musical sobre flamenco. Son unos encuentros organizados por la cátedra Leonard Cohen con su director al frente, José Rasti. Tenemos charlas sobre las influencias de ida y vuelta a través del Atlántico de la música popular entre Hispanoamérica y España. Tenemos un estudio a fondo de lo que son los carnavales de Cádiz, pues con Antonio Martínez Ares, que es quizá la persona de referencia acerca de estas cuestiones. Los encuentros van a finalizar el domingo con la proyección en el Teatro Filarmónica de la película La Estrella Azul. Y también este año se quiere recordar desde los encuentros la figura del profesor Javier García Rodríguez, que fue el primer director de esta cátedra y que fallecía recientemente. Y Gijón vuelve a convertirse en el epicentro de la fotografía española con una nueva edición de los encuentros fotográficos. Desde hoy jueves y hasta el domingo se han programado exposiciones, conferencias, proyecciones y premios que reunirán a figuras consolidadas y nuevas voces del medio en un programa que combina memoria, tecnología y reflexión visual. Es la edición número 22 de unos encuentros fotográficos que traen consigo un programa repleto de talento, de reflexión y de pasión por la imagen y que convierten a Gijón en el epicentro de la fotografía, ofreciendo una experiencia única de intercambio y de crecimiento. La directora de estos encuentros es Esther Maestre. Es un encuentro generacional también, porque damos el premio a César Lucas por su trayectoria fotográfica este año. Le hacemos un homenaje y a la vez estamos premiando a aquellos que empiezan. Entonces, claro, forma parte de ese jurado. También es un encuentro generacional entre los más consagrados y los más jóvenes. Y animo a todos aquellos a que vengan a enseñar su trabajo. La directora lo contaba ayer aquí en Asturias al Día y también que han reunido a algunas de las figuras más relevantes del panorama fotográfico actual. Mañana destaca la exposición La mirada de Tofiño en el Museo Barjola, que es el maestro de la fotografía, según Pedro Gutiérrez, presidente de la Asociación de Encuentros Fotográficos. Esta exposición La mirada de Tofiño es un poco un recopilatorio de todo el trabajo de más de 40 años en el mundo de la fotografía. Además son fotos unas en formato más pequeño y otras en gran formato que la verdad yo invito a todo aquel que se quiera pasar, porque es una exposición que va a estar hasta el mes de enero en el Museo Barjola. Sería interesante que se pasaran el viernes, porque lógicamente el propio autor va a hacer una visita guiada y va a explicar todo su trabajo. Van a reflexionar sobre el futuro de la imagen y la influencia de la inteligencia artificial en este campo, muy presente hoy en día, según Jorge Alonso, vicepresidente de la Fundación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. Yo me recuerdo cuando comenzaron, era mucha cuestión química, la fotografía argéntica, mal llamada analógica, que no es analógica, es argéntica, es química, pero bueno, eso es otra historia. Y se introdujo la fotografía digital. Al principio era como, esto digital no va a ser, ¿qué va a pasar? No va a llegar. Ahora se acepta, ¿no? Pues la IA... Yo espero encontrarme cosas que no es más que una herramienta y no hay que tenerle miedo y utilizarla. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Información deportiva que nos acerca hoy Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. El Grupo Pachuca aprobó por unanimidad los presupuestos del Real Oviedo para esta campaña en una junta de accionistas donde estuvo representado el 80% del capital del club y que fue más tranquila de lo previsto, dada la delicada situación del equipo en Liga, colista de Primera División. El presidente Martín Peláez habló ante los medios a su conclusión. La afición tiene su malestar, que la afición está preocupada, pero bueno, nosotros más que preocupados estamos ocupados en el día a día, en trabajar intensamente en lo deportivo y en lo no deportivo para tener este club donde lo tenemos. Nadie nos ha regalado nada para llegar donde estamos, hemos trabajado arduamente y lo tenemos que defender a muerte y bueno, el balance es bueno.
Evidentemente, como les repito, lo de diciembre es importante, necesitamos reforzarnos en algunas posiciones. Además, admitió no tener oferta formal alguna por Hassan. En lo estrictamente deportivo, hoy la primera plantilla del Oviedo tendrá una nueva sesión de trabajo enfocada al partido del sábado en el Metropolitano frente a un Atlético de Madrid que anoche se impuso al Inter de Milán por 2-1 en Champions League. La plantilla del Sporting de Gijón tendrá esta tarde la última sesión de trabajo antes de enfrentarse el viernes en el Molinón a la Andorra. Nuevamente, el conjunto rojiblanco tendrá que vérselas con un equipo que ha cesado recientemente a su técnico y será el cuarto rival consecutivo de la parte baja de la clasificación. Un tipo de equipos que se le atragantan a los gijoneses y lo harán sin Dubasín. Baja sensible, como apunta el mediocentro Corredera. La realidad es que son jugadores de mucho nivel y que es complicado siempre que no están, porque al final son jugadores que aportan mucho al equipo. También es cierto que en un equipo hay muchos jugadores y pues el equipo ahora tiene que encontrar la manera. No sé cuánto tiempo estará Duba, ojalá sea el menos posible, porque nos da muchísimo tanto en ataque como en defensa, sobre todo también a nivel de energía, de desmarques, de soluciones en ataque. Si me preguntas a mí, preferiría jugar siempre con Duba disponible y con todos disponibles. El Avilés tendrá esta mañana su entrenamiento en La Toba enfocado en el encuentro en casa ante el Celta Fortuna. Tanto Yasser como Adri Gómez siguen siendo duda para la cita del fin de semana. En hockey sobre patines, el Telecable se convierte en colíder de la Hockey Liga Femenina después de imponerse anoche en Matajove al hasta ahora primer clasificado, el Fraga, por 3-0 con goles de Judith Cobian, Marta González Piquero y Laia Juan. Natasha Lee es la entrenadora del Club Fabril. Estoy todavía con los nervios, ¿no?, a flor de piel, porque es una victoria muy importante. Además, como fue, ¿no? Supimos sufrir cuando había que sufrir, fuimos superiores cuando fuimos superiores y la verdad que estoy muy contenta porque al final es un rival directo, es un equipazo del Fraga, cuesta mucho ganarlas. Por su parte, el Eneoposiciones Club Patín Mieres sigue sin puntuar y perdió por 12-1 en su visita al Sardañola, rival del Telecable este sábado en la Copa de Europa. El tanto de las mierenses fue obra de Lua Alcaraz. Y el Corredor y Arena acoge este sábado la 11ª edición del Open Internacional de Karate Ciudad de Oviedo, una competición organizada por el Club Arenas y por la Federación Asturiana, que contará con más de 500 deportistas procedentes de 35 clubes. Ángel Arenas, uno de sus gestores, resalta una modalidad integradora. Una participación muy interesante que es de Parakarate, que viene un grupo de Madrid que trabaja muy especialmente sobre ello, con 14 competidores, más otros 6 que son de diferentes partes e incluso de aquí de Asturias. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad económica de jueves con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días, Renta 4 Gijón. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? Pues nada, que tenemos una sesión que en este inicio pues parece que va a empezar bastante tranquila. Hay que recordar que ayer tuvimos una sesión bastante positiva, tanto en Europa como en Estados Unidos. El IBEX subía un 1,36% y superaba la cota de los 16.300 puntos. Y hoy perdemos... algunos mercados están cerrados, perdemos la gran referencia que es Wall Street, que estará cerrado por acción de gracias y que mañana solo cotizará también media sesión. Por eso también perdemos algunas referencias que podrían venir desde Estados Unidos y eso da a indicar que seguramente hoy sea un día mucho más tranquilos y este inicio de sesión pues viene con ligeras subidas, si acaso subidas en torno al 0,10% vienen marcando los futuros del IBEX ahora mismo, pero insisto, sin esas referencias americanas que marcan un poco las pautas. Recordamos también que mañana evidentemente todos sabemos que es el Black Friday, el lunes el Cyber Monday y para nosotros es un poco ese inicio de las ventas navideñas que de cara al consumo privado americano nos puede servir como un termómetro de cómo está la economía americana, que ante el cierre de la administración Trump, estamos un poco huérfanos de algunos datos de referencia y los datos que se vayan conociendo por aquí de ventas pues pueden ser importantes. En línea con esto, destacar de ayer que se conoció el dato de desempleo semanal, que es en Estados Unidos, que es el mínimo que se ha conocido en los últimos 9 meses, con lo cual parece que el mercado laboral
en Estados Unidos se está aguantando bastante bien y no está tan débil como parecía entender después de los últimos datos conocidos. Aún así, la probabilidad de que la Fed baje tipos en diciembre, que es un poco esa expectativa es un poco lo que está marcando las subidas estos últimos días en los mercados, se sigue manteniendo en torno al 80%, con lo cual pues es una expectativa de bajada de tipos bastante elevada. Y simplemente pues destacar que bueno, perdemos esa referencia de Estados Unidos, pero tenemos alguna referencia aquí en Europa, principalmente datos de confianza tanto en la eurozona como Alemania, con lo cual bueno, pues aquí en Europa tenemos alguna referencia importante. Esperemos que esas referencias salgan buenas y podamos seguir manteniendo pues esta buena tendencia que el IBEX lleva 3 días de subidas importantes y bueno, esperemos que se pueda mantener a lo largo de la sesión de hoy. Bueno, pues quedamos pendientes del IBEX y de la bolsa de aquí de Madrid. Gracias. Buen día.